Romanos capítulo 7, vamos a leer un versículo y luego vamos al capítulo 8. Pero en Romanos capítulo 7 y el versículo 18, miren cómo dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué problemita? Un problema serio. En el capítulo 8, mire cómo se resuelve este problema. En el capítulo 8, leemos el versículo 3 en adelante. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Qué lindo está eso. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas de... Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse del Espíritu es paz. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra, oh Dios. Tú conoces nuestros corazones, la necesidad que hay en medio nuestro. Por lo que te pido, Padre amado, que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, oh Dios, e imparta entendimiento, sabiduría, Padre amado, y que haya una palabra de fortaleza para tu pueblo, una palabra, Dios mío, de amonestación, de levantamiento, Padre amado, espiritual, y tu pueblo salga de su casa de oración bendecido, fortalecido, porque tú has hablado a través de tu palabra. Glorifícate, oh Dios, en nuestras vidas. Permite, Padre amado, Señor, que yo sea en este día, Padre amado, el canal por el cual tu bendición ha de fluir a cada uno de los reunidos en tu casa de oración. Bendice tu pueblo, Dios, y trae aquellas palabras que han de edificar, que han de fortalecer, que han de traer, Padre amado, vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, y nos encargaremos de darte a ti toda gloria y toda honra en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentar. Bien, tenemos un problema bastante serio con lo que dice Pablo. Pablo, en esta carta que le escribe a los romanos, le habla de lo que debe de ser la vida del cristiano y cuáles son las luchas que el cristiano tiene en todo momento, día tras día. Yo no sé cuál sea la lucha de cada uno de ustedes. Yo no la sé. Yo sé las mías. Y conozco de usted aquellas
que usted acude donde mí para que yo le dé una palabra de cómo poder salir de ella. Pero aquel que no viene donde mí, pues yo no puedo decirle esta es la forma, ¿verdad que no? Es imposible. Pero el mundo entero, yo quiero que podamos entender, porque muchas veces no sabemos ni dónde empiezan estas cosas. La lucha del ser humano se desarrolla en el comienzo de toda la creación. Sí, da la casualidad que dice la Biblia que en el libro de Génesis, que Dios puso en el huerto 2 árboles. El uno del bien y el otro del mal. O el árbol de vida, como dicen por ahí, y el árbol del conocimiento. Y el no saber qué escoger, amado hermano, crea consecuencias serias. Cuando el hombre no sabe lo que va a escoger, las consecuencias son serias. Y da la casualidad que aquella pareja que estaba allí, creada por Dios, al de escoger el árbol de la vida, escogieron el árbol del conocimiento, del bien y del mal, o el de la muerte, porque eso fue lo que trajo. En el hombre existen ciertas cosas, y es que, yo digo, Dios lo creó así, porque desde el principio en el hombre existen 2 naturalezas principales que controlan el ser humano. Es lo material y es lo espiritual. En otras palabras, es lo carnal y es lo espiritual. Esas 2 cosas existen en el ser humano y el ser humano tiene que batallar para poder sobrevivir. Por ejemplo, ¿qué llevó a Eva a tomar del árbol prohibido? ¿Usted se ha puesto a pensar qué la llevó a ella ya cuando ella tenía todo lo que quería allí? La curiosidad. ¿Ah? La curiosidad la llevó a coger lo que no estaba por supuesto a coger. A hacer lo que Dios le había dicho, esto no lo haga. La vio atractiva, agradable y entendió y la cogió. Y esto no es malo. Hay cosas que muchas veces aún en el tiempo presente, el pueblo de Dios está extendiendo la mano y cogiendo cosas que no son agradables a Dios, que no van en ese principio. No estamos hablando desde el comienzo, estamos hablando ahora en el siglo XXI. De tal forma que al de crecer espiritualmente, lo que hacemos es que vamos menguando. Como el cangrejo. ¿Sabe cómo anda el cangrejo? La forma más fácil del cangrejo huir del que lo va a cazar es en el reversa. ¿Sí? ¿Eso sabe él? Y usted también sabe desde luego que eso es una realidad. Pero ¿estaremos usted y yo a estar corriendo hacia atrás o hacia el frente? Bueno, déjese esa pregunta ahí. Ahora, ¿qué sucede con el hombre? Extiende su mano, coge del árbol prohibido y come, y descubre que ahora había caído en desobediencia, y esa desobediencia lo llevaba a la muerte. El haber desobedecido ahora alcanzó la muerte. Pero tenemos que dar gracias a Dios por su amor y su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios, aunque el hombre lo hizo mal, desobedeció con todo y con eso, busca levantarlo de la condición en que se encuentra. No quiere dejarlo en esa condición. Dios quiere levantarlo.
Pero hay algo que sucede con esta desobediencia. Y es que cuando el hombre desobedece a Dios, entra a morar en él el pecado. Quedó la carne, óigame, sujeta al pecado y al enemigo. Pero hay algo muy particular que Dios pone en el hombre allí. Porque al fin y al cabo la carne es tierra. De ahí lo tomó Dios y lo hizo. Pero Dios imparte en el hombre un soplo que lo hace un ser viviente. Ese ser viviente es lo que hizo o lo que lo hace a usted movernos para un lado y para otro. Si Dios no hace ese soplo en nosotros, estuviéramos nosotros todavía postrados en el polvo. Pero gracias a Dios que nos dio soplo de vida. Eso nada más es motivo para que usted y yo estemos dándole gracias a Dios todo el tiempo. Eso no se compra. Eso tenemos algo especial de Dios. Pero eso que Dios nos dio, yo quiero que podamos entender en esta tarde que por el pecado quedó confinado dentro de nosotros mismos. ¿Usted sabe lo que es estar confinado? Es estar preso. Donde usted sale si lo dejan salir. Pues ese soplo de vida que se identifica o se conoce en el tiempo presente como el espíritu humano del hombre. No el espíritu de Dios, el espíritu humano del hombre. Que sale de Dios para darle vida al hombre. Queda confinado por el pecado dentro de usted. Dentro de mí. Quedó ahí y el pecado entonces toma el control y el reino. Y lleva al hombre a pagar un precio muy caro. Muy caro. Pero escúcheme esto. ¿Sabía Dios esto? Claro que lo sabía. Pero es ahí donde empieza entonces la batalla del ser humano. Porque el espíritu quiere salir del lugar confinado en que está. Y el pecado no lo deja. ¿Me está entendiendo? Usted sabe que el pecado impide que el hombre busque a Dios. ¿Por qué usted cree que hay tantas personas hoy en día que usted le hable el evangelio y salen comiendo? ¿Por qué usted cree que hay tanta gente que no sienten el deseo de buscar a Dios? Ni leer la Biblia, ni orar, ni ayunar, ni buscar el rostro de Dios. ¿Sabe por qué? Porque de alguna forma el pecado, el enemigo, está controlando su vida y quiere mantener el espíritu todavía confinado dentro de él. Sencillo. Y lo triste del caso es que entonces cuando se le habla de Dios a estas personas dicen: ¿tú necesitas a Cristo? No, yo no lo necesito. Me recuerdo yo cuando llegaba doña María Costa y tocaba en la puerta del frente, yo salía por la puerta de atrás. O sea, yo estoy hablando lo que yo sé. ¿Me está entendiendo? Yo no estoy hablando cuentos aquí. Yo hablo por lo que yo sé. Cuando una persona está con el Espíritu de Dios confinado dentro de ella, le molesta que le hablen de Dios. Y hay cristianos así, escúcheme bien, no tan solo afuera. Hay cristianos dentro de la congregación que cuando se le habla de Dios, ahí viene el secularismo.
empezó con lo mismo. ¿Cuándo se acabará esto? Pues mira, no se va a acabar hasta que tú no seas quebrantado y aceptes a Jesucristo. Porque Dios me llamó a mí para predicarte el Evangelio y enseñarte la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero se establece una guerra con esto. Una guerra porque el espíritu que está en ti, que salió de Dios, quiere buscar a su Creador. Él quiere buscarlo. Pero el pecado que se apoderó de tu vida no te deja buscar a Dios. De tal forma que cuando se te habla, y escúcheme bien, cuando se te habla de oración, no quieres oír eso. Cuando se te habla de ayuno, tú no quieres ayunar ni orar. Si se te habla de oración, eso no va conmigo. Muchos dicen, yo no soy fanático. Pues yo soy de los que yo creo que me digan fanático, pero que yo sé que estoy buscando. ¿Sabe por qué? Porque el medio que Dios ha establecido para acercarnos a Él y crecer en Él es la oración. Es el ayuno. Por eso cuando usted lee la palabra de Dios y usted encuentra cómo aquella gente cuando se encontraban en problemas, se encontraban en situaciones difíciles, rápidamente levantaban una campaña de ayuno y oración para que Dios se moviera en beneficio de ellos y ellos pudieran levantarse nuevamente. No lo hacían. El Señor, mira mi problema. No, no era así. Era levantarse todo el pueblo bajo un clamor profundo delante de Dios para que Dios se moviera en misericordia y pudieran salir de esa condición. Y Jesús hace una expresión. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente lo arrebatan. ¿Y sabe lo que es ser valiente? Personas que verdaderamente saben doblar rodillas y buscar el socorro en aquel que todo lo puede. Para orar hay que ser valiente, mi hermano. Para ayunar hay que ser valiente. ¿Sabe por qué? Porque en un día de ayuno, amado hermano, le duelen a uno, ¿sabe qué? Lo primero que le duele es la barriga. Uy, pero pastor, yo no puedo ayunar. Porque es que cada vez que yo me pongo a ayunar me da un dolor de cabeza. ¿Sabe por qué le da ese dolor de cabeza? Porque la carne ha tomado control de usted. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? La carne tomó control de usted y como tomó el control de usted, el diablo se va a encargar de traerle algo a su mente para que usted no pueda ayunar. Ah, pero pastor, es que yo tengo que tomar medicamentos. Pues mire, diga los medicamentos, échate a un lado y Señor, sáname. Pero yo quiero ayunar. Yo quiero orar. Yo quiero buscar el rostro de Dios. La carne se opone, óigame. Y la carne fue la que llevó a Eva a comer de la manzana. ¿Y cuál problema que te buscó? ¿Verdad que te buscó un problema? Un problema grande. ¿Por qué? ¿Quién la llevó a ese problema? ¿A la carne? Vamos a levantarnos a las 6 para venir al templo a orar y ayunar. Uy, no, pastor, yo a las 6 estoy durmiendo mi último sueño y eso lo termino a las 8.
Y después no voy a la iglesia hasta que no desayune. Reprenda al diablo y dígale: este día es día de yo glorificar a Dios y crucificar la carne. Es una guerra. ¿Y usted cree que es fácil? No, no es fácil. No es fácil. No, no lo es. Hay que batallar. Pastor. Ay, me van a perdonar. Pero yo tengo mis hijos y mis hijos es que los levante de la cama. Ellos están durmiendo y me da una pena. No te da pena, lo que te da pena es que estás un poquito carnal. La carne ha tomado control de tu vida. No es por no levantarlo, porque bien que lo levantas todos los días para llevarlo a la escuela cuando hay que llevarlo. ¿Por qué no llevarlo también al templo para que aprendan a adorar a Dios? No, no me voy a meter a la familia otra vez. Gloria a Dios. Pero hay que despertar a la realidad, amado hermano, y decirle al enemigo: basta ya de tu jueguito. Decirle a la carne: basta ya. Pastor, usted está predicando demasiado mucho fuerte. No, lo que yo quiero es que usted se salve, amado hermano. Lo que yo quiero es que usted despierte a la realidad. Yo no quisiera saber que en aquel día, porque yo no le he dicho la verdad, usted se vaya a perder. Y entonces el Señor venga y me diga: tú no le hiciste lo que estaba por supuesto decirle, no se lo dijiste. Y se perdió porque tú no le enseñaste. ¿Usted sabe lo que le pasó a Isaí? Primera de Samuel. ¿Sabe lo que le pasó a Isaí? Se le olvidó de decirle a sus hijos lo que era la palabra de Dios, lo que era servirle a Dios. Se le olvidó de decirle al pueblo que había que temer a Dios. Y por no cumplir con Dios perdió su vida, perdió sus hijos y perdió también la monarquía sacerdotal que tenía. Y de su salvación, yo no sé, hasta el arca se la llevaron del lugar. ¿Y sabe lo que era el arca para ellos? Era la presencia de Dios. Y yo no puedo permitir que, amado hermano, por yo no explicarle y hablarle la verdad, usted vaya a perder la presencia de Dios en su vida. Por lo tanto, escuche la palabra de Dios y despierte a la realidad, porque el único que puede hacer sentir la presencia de Él en su vida es usted, cuando empieza a buscar. Hay que pelear una guerra. Esto no es fácil. ¿Usted se cree que a la carne le gusta que usted se hinque de rodillas? Hay personas que se hincan de rodillas a los 5 minutos, están hablando con el que está al lado. Pero mira, el que está al lado no es el que te va a bendecir a ti. Ponte a hablar con Dios y cállate, deja al que está al lado, dile: cuando salgamos de la casa de Dios vamos a hablar allá afuera. Pero en el templo vamos a adorar a Dios. No pasan de rodillas, me siento, pero ahí me pongo a orar y a meditar en el Señor. Hay que pelear la guerra. Y no podemos pelear una guerra a medias. Hay que pelear una guerra en la realidad. Pablo dice: estamos en una lucha y tenemos que conocerla. Si usted y yo no conocemos las artimañas del enemigo, amado hermano, vamos a perecer en el camino. Porque déjeme decirle que todo hombre es bueno. ¿Verdad que todo hombre es bueno? Somos más buenos que el pan, dicen por ahí. Todo hombre es bueno, conforme a sus propios pensamientos.
tengo que ser bueno conforme a mis pensamientos. Yo tengo que ser bueno conforme a la palabra de Dios. Ahora, dice Pablo, yo sé que en mí está ¿qué? Pero note usted que Pablo está hablando de su propio sentir. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora ¿qué? El bien. Dentro de nosotros, miren, no mora el bien. ¿Usted sabe por qué no mora el bien? Porque el pecado entró en la carne. Por eso es que cuando la persona vive una vida carnal, no puede agradar a Dios. Porque la vida carnal conduce a la persona a vivir conforme al pecado. Aleluya. Eso es lo que hace la carnalidad en la persona. La vida carnal te lleva a esto. Entonces, para entretener la vida o para entretener la persona, vamos a decir, en esa forma el enemigo se encarga de todos los días ponerle algo. Y muchos dicen, pastor, yo no puedo ir hoy para la iglesia. Ay, ay, ay. No puedo ir, ¿sabe por qué? Porque llegué tarde de trabajar. Ándale. Aquí todo el mundo llega temprano. Llegué tarde de trabajar. Y llegué tan cansado. Escúcheme bien, la carne como obra. Y el enemigo la forma que lo desarrolla, ¿sabe? Y usted a lo mejor ni cuenta se da. Este jefe hoy me estuvo dándome pero duro. ¿Ha oído a usted decir las palabras? Como corrido por su mente, aló. ¿Ah? Ese jefe hoy me dio otra con el piso. Y es probable que haya sido el mejor día que usted trabajó. Pero estuvo duro. Y salí tan cansado que me cayó un sueño cuando yo llegué. Comí, pastor, y me dio un sueño. Yo no puedo ir a la iglesia, tengo que dormir. ¿Aló? Quizás vive Jesús. Y pastor, para yo irme para la iglesia, sentarme allí a dormir, mejor me quedo en casa. Porque voy allí a perder el tiempo. Pues mira, tú estás perdiendo el tiempo quedándote en tu casa y cogiendo el consejo de la carne y del enemigo que influencia sobre ella. Pero si tú te levantas y dices, yo voy a adorar a Dios, aunque no me pueda sentar para no dormirme, tú vas a recibir fortaleza, tú vas a recibir bendición de Dios, y Dios ha de ser glorificado, y tú le has dado con un bate 36, un macetazo al diablo. Esa es una verdad. Alabado Jesús. Pero quedarte en tu casa, yo le aseguro, escúcheme bien, por experiencia, no estoy diciendo usted no lo hace. No quiero pensar ni que usted lo hace. Pero yo sé fijamente que muchas personas que se quedan en la casa porque están cansados, lo que hacen es que se ponen a ver televisión. Y no vienen a adorar a Dios, pero el enemigo los entretiene allá viendo televisión. Con el control en la mano, chan, este no me gusta, dejar ver aquello. ¿A dónde está el culto? Ahora está predicando el pastor. ¿Aló? Y el enemigo ganándole la batalla. Y usted entretenido porque dijo estoy cansado. Y no estaba ni cansado. Es que el enemigo sabe lo que hace. Y él sabe cómo convencerlo a usted para que usted se quede. Si no llega de la calle, que me duele esta pierna y casi no puedo caminar. ¿Sabe? Me gustaba
Yo conozco mucha gente, yo no sé si, yo no soy viejo, no me vayan a interpretar, muchachos jóvenes. Pero yo conocí una hermana, se llamaba Julia Ramos. La hermana Julia Ramos era una viejita, óigame, de esos pentecostales de clavo pasado. Usted me está entendiendo, personas que no le ríen el chiste a Satanás. Aquella viejita me dice, mire pastor, yo trabajaba en Nueva York. 10 horas en una máquina de costura. Óigame, que yo creo que si yo me encuentro 10 horas en una máquina de costura, yo salgo cogiendo y la máquina no me ve más. Porque coser no es fácil, ¿sabe? Usted está pendiente de una aguja y sin moverse, se le paraliza todo su sistema. Esto es bastante peligroso. Yo creo que por eso es que aquí han eliminado las fábricas de costura y esas cosas. Porque verdaderamente eso no es fácil. Gloria a Dios por lo que lo hacen. La mujer viene a cosir, oigan qué cosa. Pero es fuerte. ¿Ok? Y ella, óigame, cosía 10 horas todos los días, de lunes a viernes, y el sábado tenía que ir 8 horas. En ese tiempo la iglesia pentecostal no daba culto 3 veces en la semana como estamos dando nosotros. Era los 7 días en la semana. Y había que ir a orar. Y ella no le gustaba perder un culto. Tenía sus hijos y salía del trabajo después de trabajar 10 horas a darle comida a los hijos, prepararlo y arrancar para la iglesia. Y dice que había momentos cuando ella llegaba con aquel cansancio y aquel sueño, que si se ponía a orar en el altar, ahí se quedaba dormida. Si cogía una silla o en el banco, ahí se quedaba dormida. Pero ella me dice, mire pastor, yo no me dormía. ¿Sabe por qué yo no me dormía? Porque la comunidad es lo que hace dormir a la persona. Entonces descubrí que para no dormirme y orar la hora que tenía que orar, me ponía sobre la pared y ponía mi cuerpo derecho de rodillas sobre la pared. Y ahí estaba clamando y gimiendo 1 hora delante de Dios. Yo dije verdaderamente que yo quiero, ¿sabe qué? Adorar a Dios como usted lo hace. Había un refrán que ella decía, no refrán, un dicho. Orando, orando y con el mazo dando. ¿Han oído ustedes? Ella siempre estaba con eso, orando, orando y con el mazo dando. ¿Sabe por qué? Porque la batalla del creyente hay que pagarla, hay que pelearla. No con palabras ni gritando mucho, sino pagando el precio de rodillas. Hoy en día el sistema de las iglesias ha cambiado y hay muchas iglesias. Y yo estoy de acuerdo, a Dios hay que alabarlo, ¿sabes? Y hay que alzar la voz, eso es correcto. Yo no estoy en contra de eso, yo predico eso. Y yo lo creo. Pero para alzar la voz, primeramente hay que doblar las rodillas. No es alzar la voz y tener las rodillas también levantadas. Es alzar la voz, pero doblar rodillas. Ahora, ¿cómo es posible en el tiempo en que vivimos la mayoría de iglesias se van más en la alabanza y el cantar y el gritar y el extender ciertas adoraciones, pero cuando se invita a orar no parecen a orar? Y queremos que Dios, cuando oremos por alguien, lo sane. Ay, 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 ay. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Juan capítulo 11? Cuando Jesús fue a frente de la tumba de Lázaro, Jesús le dice, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas.
¿Han leído? Léalo. Yo sé que siempre tú me escuchas. ¿Por qué él dijo eso? ¿Se ha preguntado usted una vez por qué Jesús dijo eso? Lo dijo porque en todo el tiempo Jesús estaba, ¿sabe cómo? De rodillas. Y tenía una relación con Dios tan cerca que él sabía que lo que él pidiera se lo iba a dar. A lo mejor usted por su mente estará diciendo, pastor, usted no sabe lo que está hablando porque Jesús era Dios. Eso también tiene que aprender. Pero Jesús dice, yo sé que tú me oyes, pero lo digo para que estos que están aquí crean y entiendan. Y ordena a Lázaro que salga afuera. Aquel pueblo que estaba rodeando a Jesús en ese tiempo allí, sabía la forma en que Jesús vivía. Sabía el tiempo que Jesús dedicaba a la oración. Y era el Hijo de Dios y estaba orando, mire eso. ¿Cómo es posible eso? El Hijo de Dios y orando. ¿Se ha puesto a pensar usted? Si Él era el Hijo de Dios y estaba orando, ¿qué se me da yo? Que soy simplemente hijo adoptivo. Tendrá que orar. Un día de esto me hace la pregunta para yo aclararle todo ese reto. Hoy no. Y si no, búsquelo en la Biblia, léalo para que usted vea. ¿Quién era Jesús? Gloria a Dios. La batalla del cristiano usted jamás la puede vencer si no es a través de la búsqueda de Dios. A través de la oración, el ayuno, la búsqueda profunda con Dios. No es durmiendo en su casa, por favor. No es quejándose, me duele aquí o me duele allá. Mientras usted se está quejando, el enemigo se va a encargar de siempre tenerle dolor en el cuerpo. Pero agarre la palabra que dice él, yo soy tu sanador. Si él es mi sanador, entonces tengo que yo estar todo el tiempo buscando su rostro para que él me mantenga completamente en salud. Porque el querer el bien está en mí, pero no ¿qué? El hacerlo. Todo el mundo quiere hacer el bien. Y somos tan buenos que cuando vemos la necesidad y decimos, si yo tuviera dinero, si yo tuviera dinero, rápidamente ayudaba al que. Se lo decía yo los otros días, Jesús le dijo a los discípulos, dale vosotros de comer, donde no había. Dale vosotros de comer. Pero somos buenos. En nosotros está ese sentir de hacer el bien. ¿Sabe por qué? Porque hay algo dentro de Dios, dentro de nosotros de Dios. Y eso que está dentro de nosotros de Dios, lo que desea es que hagamos el bien. Pero la carne se opone. La carne se opone. Entonces no nos deja hacer lo que queremos, dice Pablo. No nos deja. ¿Qué pasa? Como la ofrenda que se estaba levantando en un templo. Y el hombre orando dijo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo voy a meter la mano en el bolsillo. Y lo que saque lo voy a echar en el plato de los reyes. Esto está en tener ese bien. Yo lo voy a echar. Óigame, y se lo olvidó.
Porque él tenía los billetes de uno en un lado, los grandes en el otro. Metió la mano donde estaban los grandes y cuando sacó aquello que lo miró, digo, el Señor que prenda al diablo. Hay cristianos todo el tiempo de esta forma. Quieren hacer el bien, pero es cuando les conviene. Ahora, todo ese problema que el espíritu quedó confinado dentro del hombre por cuenta del pecado es resolvido con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo, porque lo que era imposible